Plataforma Visión 7 en Casa de Gobierno se está presentando el informe Papel Prensa La Verdad. Fueron Lidia Elba Papaleo de Graiber, esposa de David, Juan Graiber, padre, Eva G. de Graiber, madre, Isidoro Graiber, hermano, Lidia Broski de Graiber, esposa de Isidoro, Lidia Gesualdi de Angarola, secretaria, Silvia Fanjul, tesorera, Rafael Ianover, vicepresidente de Papel Prensa, Sociedad Anónima y testaferro de David Graiber. Todas esas personas fueron declaradas víctimas de delitos de lesa humanidad, que, como se sabe, son imprescriptibles. En la sentencia referida a sucesos del Pozo de Banfield, en el marco de las sentencias contra von Bernick y Echecolás de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el 15 de junio del 2010. En homenaje a la brevedad, no es posible enumerar todas las irregularidades y vicios cometidos para el traspaso de acciones del Grupo Graiber a favor de sus actuales tenedores, pero suficiente es puntualizar que, siendo el mencionado Ianover testaferro declarado de David Graiber, como lo han reconocido todos los directores que compartieron su gestión y él mismo, la transferencia debía ser aprobada por el juez interviniente en la sucesión, más aún habiendo una menor de por medio, cosa que no ocurrió. Contrariamente, urgidos por hacerse de las acciones clase A, que ejercían el control de Papel Prensa Sociedad Anónima, las empresas apropiadoras suscribieron contratos para su traspaso con Ianover y con Lidia Papaleo de Graiber, quienes en esos momentos actuaron bajo amenaza y no eran libres de proceder como lo hicieron, como quedó demostrado en las declaraciones testimoniales oportunamente brindadas. Este informe se da a conocer y analiza aspectos que no fueron investigados en el célebre Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. Pero, sin embargo, allí, en 1984, quedó previsto textualmente: las violaciones de derechos cometidas por los encargados de la represión no se agotaron en los ataques a la libertad e integridad física de las personas. Otros bienes jurídicos, como la propiedad y la fe pública, se vulneraron también simultáneamente y casi como sistema para facilitar el traspaso de bienes, fraguando y simulando transacciones inexistentes. Es lo que ocurrió aquí en el caso investigado en este informe, que contiene 233 páginas y está segmentado en un agradecimiento, una presentación, una introducción, guía técnico-jurídica, un desarrollo con sus antecedentes históricos, anexos
y una terminante conclusión. Señora Presidenta, allí se verifica en forma indubitable el accionar ilegal de los diarios participantes en las transferencias accionarias y permite a su vez que la verdad sobre Papel Prensa Sociedad Anónima se alcance de manera incontrovertible. Muchísimas gracias. Hizo uso de la palabra el señor consejero de Vigilancia titular en representación del Estado en Papel Prensa, doctor Alberto González Arzac. A continuación, escucharemos las palabras de la señora directora titular en representación del Estado en Papel Prensa, doña Beatriz Paglieri. Señora Presidenta de la Nación Argentina, señoras y señores ministros, funcionarios nacionales y provinciales, sobrevivientes de la dictadura militar, señoras y señores. Me voy a referir a los 3 ejes rectores que, de acuerdo al informe que estamos elevando, tipifican el desempeño de los accionistas del sector privado en la conducción de Papel Prensa. El primero de ellos, y eje fundamental, es el referido a la apropiación de las acciones clase A, que fue expuesto en forma contundente por el doctor Alberto González Arzac. Es importante remarcar que la tendencia de dichas acciones era decisiva para acceder al control de la empresa y para ello, mediante un pacto de silencio, se utilizaron instrumentos del terrorismo de Estado, tales como la amenaza, el secuestro, la desaparición forzada de personas, la tortura y la privación ilegal de la libertad. Reitero, los diarios Clarín, La Nación y La Razón necesitaban las acciones clase A para poder gerenciar la empresa y ponerla a su servicio. Señora Presidenta, en este marco emerge el segundo eje, que está referido a las ventajas competitivas que los diarios apropiadores tuvieron a partir de su accionar. Los estudios realizados han determinado que la empresa Papel Prensa Sociedad Anónima les ha vendido por debajo del costo de producción a las empresas relacionadas con los accionistas del sector privado. Como todos sabemos, el Grupo Clarín es el principal accionista, pero también su principal cliente. Esto les ha conferido una ventaja competitiva en el mercado de la prensa gráfica que permitió que unas empresas crecieran en forma exponencial, otras desaparecieran y otras no nacieran, porque solo podían acceder al papel vía importación con un precio sensiblemente mayor. Naturalmente, un precio mayor determina la supervivencia o no del emprendimiento gráfico. ¿Cuántos diarios desaparecieron o no prosperaron, producto de estas prácticas deleznables? Hubo y hay denuncias concretas en este sentido. No podemos dejar de mencionar al señor Julio Ramos, fundador y director del diario Ámbito Financiero, batallador incansable en su denuncia respecto del accionar de la empresa Papel Prensa. Fiel reflejo de ello fue su libro Los cerrojos a la prensa, que da cuenta de lo aquí es mencionado. Y hoy, en esta ocasión, nos acompañan una gran cantidad de propietarios y o directores de diarios verdaderamente independientes de nuestro país,
que con su vivencia cotidiana pueden dar testimonio de lo que estamos describiendo. La empresa Papel Prensa Sociedad Anónima determinaba niveles de producción por debajo de su capacidad instalada para de esta manera fijarles cupos de comercialización a los potenciales competidores de Clarín y La Nación. Asimismo, y en la misma dirección, no han realizado inversiones para mejorar su eficiencia y capacidad productiva. Estos elementos solo permiten arribar a una única conclusión. Producen para su propio abastecimiento y no para la sostenida demanda del mercado interno, que se ve obligada a importar el papel a un precio que supera en casi un 50% en un promedio histórico al que ellos mismos se autoproveen. Señora Presidenta, conociendo usted esta demanda, me instruyó personalmente para que revirtiéramos esta situación. En esto estamos trabajando y algunos logros coyunturales hemos tenido. ¿Por qué solo menciono algunos logros coyunturales? Porque aunque cueste creerlo, las prácticas oscurantistas, sin transparencia y con vicios de legalidad, surgen como algo habitual en Papel Prensa Sociedad Anónima. Baste como ejemplo el pacto de sindicalización de acciones que hicieron los socios privados, que nunca fue explicitado, ni al Estado Nacional, que como socio tiene casi el 28% del capital total de la empresa, ni al órgano de control, violando la normativa vigente. Normativa, por cierto, que también impide que un director de la empresa controlante sea síndico de la controlada, como ocurrió sistemáticamente en Papel Prensa. Naturalmente, en este marco, es más que razonable pensar que las denuncias de retornos formuladas por un exdirector de la empresa sean verdaderas. Y aquí ciertamente se entiende la conducta de los accionistas privados tratando de impedir la investigación que lleva adelante la Comisión Fiscalizadora, que es el único órgano de la sociedad donde el Estado tiene mayoría y que intenta dilucidar la veracidad de los retornos mencionados. Señora Presidenta, quiero agradecer en nombre de todos los funcionarios que participamos en la elaboración del informe Papel Prensa La Verdad, el habernos permitido desarrollar esta tarea. Nos ha llenado de orgullo el trabajo realizado y sabemos que hemos arribado a conclusiones contundentes con soporte documental sobre cada una de las expresiones allí vertidas. Señora Presidenta, en nombre de todos los que pensamos que finalmente la verdad emergió en Papel Prensa, muchas gracias. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional Buenos Aires, LS82, Televisión Canal 7, la televisión pública, y RAE, Radiodifusión Argentina, el exterior, junto con todos los servicios de comunicación audiovisual del país. La señora Presidenta de la Nación preside el acto de presentación del informe realizado en el marco de la actuación administrativa establecida en la Resolución 126 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, de fecha 31 de marzo de 2010, documentando los hechos ocurridos en torno a la transferencia accionaria a favor de Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentina, Grupo Clarín, y La Razón Sociedad Anónima, del capital social de Papel Prensa Sociedad Anónima. En directo, desde la Galería de los Patriotas Latinoamericanos de Casa de Gobierno, habla
para todo el país, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer en primer término a los funcionarios que me precedieron en el uso de la palabra, el doctor González Arsac, distinguido catedrático, a la licenciada en Economía y representante del Estado Nacional en papel prensa, licenciada Beatriz Pagliari, académica y miembro de la planta permanente del Ministerio de Economía desde hace más de 30 años. Quiero también agradecer la labor cumplida por la Sindicatura General de la Nación, en nombre del doctor Daniel Reposo, también de la Comisión Nacional de Valores, en la persona de su titular, el licenciado Vanoli, también en las autoridades del sector de industrias, del Ministerio de Industria de la Nación, de todos aquellos funcionarios judiciales que también colaboraron permitiendo abordar documentación y soporte documental de este informe que, por supuesto, será remitido a los organismos competentes para su posterior análisis. Primera cuestión. Creo que es bueno aclarar el porqué de la decisión en realizar este informe. Es que cuando tomé la decisión de nombrar a la licenciada Pagliari y a otros funcionarios en la representación de papel prensa, lo cierto es que a partir de allí comenzaron sistemáticamente todas las negativas al pedido de documentación y de información que, como socios minoritarios, tenemos derecho a formular en nombre del Estado Nacional, a punto tal que debimos solicitar la intervención de la justicia, que designó un administrador judicial que participa en todas las reuniones de directorio, a los efectos de ver si podemos lograr llegar a esa documentación que nos permita verificar realmente lo que pasa allí dentro. Leí el informe o la minuta de más de 300 páginas y también de toda la documentación que me fue acompañada. No puedo obviar mi condición de abogada, más que lo que dicen, me importa conocer los documentos. Pero yo quiero empezar con una editorial que publicó el diario Clarín, si por favor se puede, que apareció el pasado día domingo en un inusual despliegue, porque normalmente el diario ocupa siempre una columna en sus editoriales, cualquiera sea los días. En esta oportunidad sostiene ese editorial que ustedes pueden ver: el gobierno avanza en papel prensa para controlar la palabra impresa. Nosotros tenemos en derecho un dicho que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Los psicoanalistas hablan también de proyección. Uno infiere que Clarín piensa que quien controla papel prensa controla la palabra impresa. Y yo quiero en esto coincidir con Clarín. Claro, quien controla papel prensa controla la palabra impresa. ¿Por qué? Porque papel prensa, sociedad anónima, es la única empresa que produce en el país pasta celulosa para fabricar papel de diario. Fabrica el papel de diario, lo distribuye
y lo comercializa en lo que se conoce en términos económicos y jurídicos como una empresa monopólica integrada verticalmente. ¿Por qué? Porque va desde la materia prima hasta el insumo básico, pero no solamente produce ese insumo básico, sino que además determina a quién le vende, cuánto le vende y a qué precio le vende. Por eso coincido con Clarín en que quien controla papel prensa controla la palabra impresa en la República Argentina. Ahora bien, ¿quién controla papel prensa? Sociedad Anónima. Desde hace 33 años, voy a tomar como fecha la publicación del día 19 de mayo de 1977 en ambos diarios, en La Nación y en Clarín, donde dan cuenta, como decía el doctor González Arsac, de su tratamiento con las juntas militares para finalmente quedar a cargo de papel prensa. Hoy, la composición de papel prensa es 37% el grupo Clarín, 12% Simeco, que está controlada por el grupo Clarín. ¿Qué es Simeco? Es una sociedad que originalmente se conformó entre La Nación, Clarín y el grupo Prisa español. Ellos en ese momento salieron como de shopping por el interior, ya que utilizaron esa palabra algunos, a comprar diarios. En ese momento se compró La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza y otros diarios de la República Argentina. Luego se retira el grupo español y vende. Como La Nación no tenía para poder comprar la parte, la compra Clarín, por lo tanto, Clarín y Simeco tienen el 49% de las acciones, más el 23% de La Nación, y el Estado Nacional un 27,50 más un 0,50 de Telam residual. Merced a un pacto de sindicalización de acciones celebrado en el año 1977 entre los entonces diarios controlantes, Clarín, La Nación y entonces La Razón, en las personas de los señores Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto y Patricio Peralta Ramos, se conforma el denominado comité directivo, que sería el que llevaría las posiciones uniformes al directorio y se votarían en base a los intereses de las empresas que ellos representaban y no de papel prensa. Este pacto de sindicalización recién la Comisión Nacional de Valores lo pudo conocer este año. ¿Cómo obtuvimos este pacto de sindicalización que no estaba ni en la Comisión Nacional de Valores, pese que había una nota presentada por Clarín? Estaba la nota, pero no estaba el pacto de sindicalización. Fuimos a la Inspección General de Justicia, que es donde están anotadas todas las sociedades, tampoco ya estaba allí. Lo encontramos en un expediente judicial, en la quiebra del diario La Razón. ¿Por qué estaba en la quiebra del diario La Razón? En el único lugar en que pudimos extraer copia. Porque, precisamente, en esa quiebra se efectiviza el pacto de sindicalización para que los dos diarios, Nación y Clarín, sustraigan a la masa de la quiebra del diario La Razón, algo que no se puede hacer porque ustedes saben que el fuero de atracción es universal y no debió haber sido hecho, pero en base a ese pacto de sindicalización, el juez de ese entonces decide que la parte que le correspondía a La Razón no integrara, pese a que era el mayor activo de La Razón, la quiebra si no permite la venta a los otros dos diarios. Yo quiero, para que ustedes tengan claro, porque es muy complejo para los que no son abogados o no están en esto, distinguir en la historia de papel prensa tres etapas fundamentales.
en lo que yo podría denominar también coincidentemente con 3 periodos institucionales del país. El del grupo fundador, que tiene lugar durante los gobiernos de facto de los generales Onganía y Lanusse. ¿Qué pasó durante el gobierno del general Onganía? Como se importaba la totalidad del papel de diario en la República Argentina, el gobierno de facto decide constituir, mediante una ley por supuesto dictada por ellos, un fondo precisamente para la construcción de una planta de pasta de celulosa. Es así que fija derechos de importación de un 10% a todos los diarios del país que importaban el papel para conformar ese fondo que luego con otros recursos iría a construir papel prensa. Ese grupo fundador estuvo integrado por Editorial Abril, el ingeniero César Civita, por Doretti, por Rey, por Ingeniería Tauro, que además conforman ellos una sociedad que se denomina precisamente Papel Prensa. Es este grupo el que funda Papel Prensa. Se llama a licitación durante el gobierno del general Lanusse, licitación internacional para la construcción de esta planta. La licitación es declarada desierta y se adjudica en forma directa al grupo fundador, que era Papel Prensa, sociedad anónima de los entonces Civita, ¿se acuerdan? Editorial Abril, 7 Días, Revista Claudia, para los que somos más viejos o más viejas, Doretti e Ingeniería Tauro. Luego, allí había un diseño que era interesante, bueno es reconocerlo, por más que no nos guste, un gobierno de facto. ¿Cuál era el diseño? ¿Cómo era la participación en esa Papel Prensa que había imaginado los gobiernos de facto de Onganía y Lanusse? Una participación, un 26%, que serían las acciones que controlarían el management de la empresa. Otra participación de un 25% para el Estado. Un 20% para los diarios, para los usuarios del insumo, esto es, los diarios del país. Otra parte para cotizar en bolsa y otra parte para los proveedores y constructores de la planta. Luego viene el segundo grupo y el segundo período institucional, al que hizo mención el doctor González Arsac y que es el denominado Grupo Greiber, quien compra las acciones a través de algunas sociedades como Galería Da Vinci, sociedad anónima, a través de un testaferro, el señor Rafael Yanover, y también a nombre de David Greiber. Este grupo económico se consideraba que en ese momento era un grupo que aproximadamente tenía activos por 200 millones de dólares, 2 bancos en la provincia de Buenos Aires, uno en la ciudad de La Plata, el Banco Comercial, Banco Hurlingham, 2 bancos en Nueva York, un banco en Tel Aviv, un banco en Bruselas. David Greiber había sido también funcionario de Francisco Paco Manrique durante el gobierno de facto de Lanusse. Esto para que nadie se engañe en cuanto a pertenencia, a su identidad. El señor David Greiber había sido funcionario y amigo personal de Francisco Manrique durante la gestión del general Lanusse. Durante el año 1975 y principios de 1976, los primeros días del 76, adquieren las acciones que tenía el grupo fundador y pasan a controlar Papel Prensa porque compran la totalidad de las acciones del Grupo A, Grupo, qué coincidencia. Bueno, son las acciones clase A, bueno, son acciones clase A. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, como rezan las películas. Las del clase B, que son las del Estado, la C y la C, que eran también para proveedores. En este marco se produce lo que denominamos el tercer período institucional, que comienza el 24 de marzo de 1976. Yo voy a pedir, por favor,
que coloquen la tapa de los diarios que anuncian el nuevo gobierno en 1976. Hablan de nuevo gobierno. Y se constituye la Junta Militar. Esto es para que veamos, más allá de que todos los conozcamos, el clima institucional y político que se comienza a vivir en la República Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. En el acta número 1, por la cual se constituye la Junta Militar, que asume el poder político de la República y que es publicada el 29 de marzo del 76, se constituye la Junta Militar en su artículo 1. En su artículo 2 declara caducos los mandatos del presidente de la Nación Argentina y de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias. En el artículo 4 disuelve el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de Buenos Aires y todos los consejos municipales de provincias. Remueve a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de todos los tribunales superiores de todas las provincias de la República Argentina. Suspende la actividad política y de los partidos políticos a nivel nacional, provincial y municipal. Suspende las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y profesionales. Notifica lo actuado a los embajadores, a quienes no mueve, y designar, una vez efectivizadas las medidas, a un ciudadano que ejercerá el cargo de presidente de la Nación. En este marco de seguridades jurídicas, un tema siempre agitado vehementemente, en este marco de seguridades jurídicas, de división de poderes republicana y de respeto a la división republicana de poderes con los cuales nos vienen hablando permanentemente de todos los diarios, en este marco se produce el apoderamiento de la empresa Papel Prensa. Yo quiero, aquí anoté, porque vieron que yo hablo sin papeles, pero hoy decidí anotar cosas porque realmente hay datos escalofriantes. Cuando uno lee esto, siente que está, más que leyendo una historia, un thriller argentino. Y lo veo desde aquí a Rafael Yanover, que supo ser vicepresidente de la Bolsa de Cereales de la República Argentina, un hombre con un gran prestigio en esos momentos. Toda su vida se desarrolló en la actividad granaria. Y siempre reconoció que las acciones que él tenía en su poder no eran suyas, sino que él actuaba como testaferro de David Graeber. Yo quiero contarles una anécdota para reflejar la situación que se vivía en el país y que no era, como quieren hacernos creer, un problema de perseguir únicamente a gente que estaba fuera de la ley o que eran subversivos. Cuando el señor Yanover es detenido en el año 77, lo llevan al Pozo de Banfield. En el Pozo de Banfield lo tienen esposado y vendado junto a otros. Cuando llega, muy asustado, le dicen que no se puede hablar. Cuando se van los que lo habían traído, queda con una guardia que les dice que sí, que pueden hablar, había otros detenidos, pero solamente de fútbol. Y se ponen a hablar de fútbol. En un momento dado, siente que viene alguien y lo hacen callar. Él obviamente estaba vendado, no veía nada. Pero relata en el testimonio, que está también en el expediente, que varias personas se paran frente a él y una de ellas le pregunta: ¿este es Sajón? Y no es Sajón de los Sajones, no. Para los que no lo saben, creían que era Edgardo Sajón. Edgardo Sajón fue secretario de prensa del gobierno de facto del general Lanusse y era su hombre de confianza. En ese momento había sido detenido, estaba desaparecido y aún hoy continúa desaparecido. Yanover relata en ese testimonio imperdible que tiene este expediente que ahí se dio cuenta
dónde estaba y el terror se apoderó de él porque sentía que estaba en un lugar en el que podían hacer desaparecer a la gente, porque todo Buenos Aires, lo dice así textualmente, todo Buenos Aires sabía que Edgardo Sajón había desaparecido. Aún hoy continúa desaparecido. En este clima de seguridades y certezas, comienzan a producirse los hechos con un vértigo de fechas y de hechos que realmente revelan que, como la mayoría de los argentinos, quienes suscribieron contratos lo hicieron sin libertad, únicamente contaban con libertad ambulatoria. En realidad, la mayoría de los argentinos estaba en esos momentos en libertad condicional. Pero esta gente, que era titular de las acciones o testaferro de las acciones, se encontraba con algo más que libertad condicional. Yo hablaría únicamente de libertad ambulatoria, la necesaria para poder suscribir con apariencias de legalidad y legitimidad lo que en realidad no lo era. El 7 de agosto de 1976 muere David Graeber en un accidente muy extraño aéreo en México. El 24 de agosto del 76, el doctor Rubinstein, que era su mano derecha, su apoderado y el que manejaba luego de él todos los negocios del grupo, inicia el juicio sucesorio sin contar aún con la partida de defunción de David Graeber. O sea, hacía apenas 15 días, tal era el apuro. El señor Rafael Ianover había sido visitado, algún eufemismo hay que utilizar, en su casa, por un grupo de tareas que había tenido a toda su familia secuestrado en su propio departamento hasta las 4 de la mañana, su mujer y sus hijos, y que cuando se fueron le dijeron que tenía que firmar un documento diciendo que no le faltaba nada en el departamento. Por supuesto le faltaban cosas, pero lo firmó igual. ¿Cómo negarse a tamaña requisitoria en una madrugada de 1976? Imposible hacerlo. El día 2 de noviembre de 1976, Lidia Graeber había vuelto al país, pese al consejo de muchísima gente que le decía que no volviera. Volvió. Y el 2/11 del 76, luego de amenazas personales sobre ella y sobre su hija, es obligada a firmar las suscripciones de acciones C y E, que ni siquiera tenía en su poder, ni sabía qué cantidad eran, ni dónde estaban. ¿Y saben por qué? Porque también surge de la documentación obrante en autos que las acciones que vende el día 2 de noviembre recién aparecen el 24 de noviembre en el inventario que se hace en el Banco Nacional de Desarrollo, ¿se acuerdan del Barade? Donde sí estaban depositadas las acciones. C y E. Yo he escuchado y leído decir que cuando se firmaron estos contratos, el señor Ianover, la señora Papaleo, Eva Gichnat de Graeber, la mamá de David Graeber, junto con su hijo Isidoro, su nuera, que aparecían también como titulares de Da Vinci, Sociedad Anónima, que era la otra titular de las acciones A junto al señor Ianover, y por lo tanto eran las que daban el control de la empresa, tenían libertad. Claro, tenían libertad ambulatoria, necesaria para poder firmar. Pero este era el marco de presiones, de amenazas y de país en el cual vivíamos y ellos principalmente vivían. Para que tengan una idea, el último documento que Lidia Graeber debe firmar para jurídicamente cerrar todo esto
es ante el juzgado de menores, porque ella actuaba en representación de su hija menor de edad. Ustedes saben, cuando hay una menor de edad, interviene el juez de menores y no puede hacerse ninguna transferencia sucesoria sin la vista al defensor de menores y sin la aprobación del juez. Lidia presenta ese escrito el día 9 de marzo del 77, lo tenía que firmar ella porque ella era la representante de su hija que no tenía 2 años todavía. El 9 de marzo se presenta esto en el juzgado, el juez jamás autoriza esto y el defensor de menores tampoco, y a los 5 días que Lidia Graiber firma el último papel que tenía que firmar, la toman detenida a ella y permanece detenida durante 15 años hasta 1982. Durante su detención fue torturada, fue violada y más cuenta y testimonia también en Puesto Vasco, que por los golpes que recibió también debió ser operada de un tumor en la cabeza durante su cautiverio. La misma suerte corrieron sus suegros, la misma suerte corrió el señor Janover y otros miembros del grupo económico. ¿Pero a quién le habían vendido? Le habían vendido a una empresa que se denominaba FAPEL Sociedad Anónima, una empresa de lo que comúnmente se denominan empresas de paja o nombres que en realidad luego desaparecen. ¿Quiénes eran los dueños de FAPEL Sociedad Anónima y cuándo se inscribe esto en la Inspección General de Justicia? Los dueños de FAPEL Sociedad Anónima, entre otros, figura Ernestina Herrera de Noble, el titular de La Nación, Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto, bueno, y otros, Patricio Peralta Ramos, y otros nombres de abogados, Bernardo Sofovich también, creo, abogado de entonces del Grupo Clarín, Campos Carles, también abogado del Grupo Clarín. El tiempo entre que todos firman a nombre de FAPEL y el tiempo en que FAPEL transmite todo a los otros grupos son exactamente 8 días. 10 días. No quiero errarle en el número. ¿Por qué esa firma casi en el medio y por qué no directamente a los otros? Bueno, porque había buenos abogados. Y los abogados sabemos que debemos construir compradores de buena fe, que no hayan tenido contacto con ninguno de los actos anteriores y por lo tanto intermediar con otra firma de modo tal que quien comprara fuera de buena fe y por lo tanto la firma no pudiera ser cuestionada. Hay algo muy importante que son, para revelar la importancia y los objetivos, que son las actas de la Junta Militar, precisamente la número 14. Antes, por supuesto, Lidia Graiber y todos los Graiber son sometidos al Consejo de Guerra Estable y Especial número 2, que supervisaba el general Gallino, que presidía el coronel Batesti, y Lidia Papaleo de Graiber, ni Rafael Janover, ni Juan Graiber, ni Isidoro pudieron contratar abogados de renombre para que los defendieran. Sus defensores eran también militares o capitanes de fragata. Los números están, para los que quieran verlos también, en el expediente. Sus bienes son interdictados. Entonces, ¿cuál es la razón? Y aquí creo que cierra el círculo de por qué debieron conservar la libertad hasta firmar todos esos papeles. Primera cuestión, porque nadie puede aparecer firmando un contrato u obligarse estando preso. Pero segundo,
porque una vez que uno caía adentro de la Coranepa, le interdictaban todos los bienes. Y entonces, Papel Prensa hubiera quedado interdictado, como lo hizo con todo el patrimonio de los Greiber, y por eso había que dejar Papel Prensa afuera. Es casi, cuando uno lo mira con todas las piezas del rompecabezas, una fotografía perfecta. Los Greiber quedaron con todo su patrimonio interdictado, excepto Papel Prensa, que justamente había sido vendido y culminado la última diligencia 10 días antes, 5 días antes de que Lidia pasara a ser una detenida por el Consejo, escucharon, Consejo de Guerra Especial número 2, especial y estable, y defendida por, creo que era el teniente coronel Boya. No pudo contratar ningún abogado importante del foro local. Seguramente no hubiera encontrado tampoco. Quiero rescatar en todo esto porque el papel del juez y del defensor de menores, que nunca autorizaron la venta, que también es bueno mirar el precio de la venta de las acciones C y E. Porque se dijo que los Greiber habían vendido apurados porque necesitaban dinero para cubrir la situación de sus empresas. ¿Cuál es el precio por el cual Lidia Greiber vende sus acciones? $996.000. Según el balance, según el informe, de evaluación del BANADE de aquella época, ¿no? Obviamente, dirigido durante la dictadura militar, el informe del BANADE, si se hacía por patrimonio neto de esas acciones que ella vendía, era de $2.316.000. Si se hacía por patrimonio ajustado, era de $4.330.000. Vende por $996.000. ¿Cuál es el adelanto en una empresa de esta envergadura? ¿Cuánto cobró ese día Lidia Greiber? $7.000. $996.000. El resto iban a ser pagados en cuotas a partir de los 3 meses. Justamente cuando la detienen. Es como si se hubiera sabido que nunca los iba a poder cobrar. De hecho, cuando intentaron depositarlo en el juzgado, el juez no se los autorizó porque no había aprobado la venta. La depositaron en una escribanía Poggi, que luego, cuando viene la dictadura, cuando viene la democracia en el año 85, cuando termina la dictadura, se comprueba que los propios diarios habían retirado el dinero de esa escribanía, y además fueron también los diarios los que impugnaron las valuaciones que había hecho el BANADE. Yo quiero detenerme especialmente en lo que son las actas de la Junta Militar, para que ustedes vean a qué nivel se trataba este tema. En el acta número 14 de la Junta Militar del día 2 de diciembre de 1976, todo esto es soporte documental, reitero, anexo número 1, tema, Papel Prensa, Sociedad Anónima. Esto lo trataban Agosti, Videla y Macera. En esa acta, ¿qué dicen los 3 miembros de la Junta? Que los compradores, Clarín, La Nación y La Razón, ofrezcan expresamente a los demás diarios de la capital y del interior del país, punto 311, reitero, que los compradores Clarín, La Nación y La Razón ofrezcan expresamente a los demás diarios de la capital y del interior del país hasta un 49% de las cantidades por ellos adquiridas en las mismas condiciones de precio y plazo, y con igual compromiso de suscripción de las sumas faltantes para integrar el capital a emitir. Esto pide la Junta Militar el día 2 de diciembre. Hay un anexo 2 porque
al acta 14 porque siguen las reuniones, no se ponen de acuerdo. Y el 15-12 del 76 se da el anexo 2 del acta 14, donde la Junta Militar vuelve a tratar en pleno la cuestión. Los diarios, dice el punto 3, y el ingeniero Luis Rey fueron informados de las decisiones de la Junta Militar del día 2-12 del 76, o sea, de que le vendieran a los diarios del interior y la capital el 49% en iguales condiciones. Luego de pocas horas de tomar conocimiento, los diarios manifestaron la imposibilidad de contemplarlas favorablemente por considerar que el compromiso que asumían de llevar adelante el proyecto era de gran trascendencia y por lo tanto no creían prudente ceder acciones de la clase a otros posibles usuarios, pues se compartiría y debilitaría la conducción. Claro, la conducción de la palabra impresa de la que hablaban en la última solicitada de este día domingo. Reitero, son documentos que los hemos encontrado diseminados en el Estado. Me acuerdo cuando, ¿saben que hay una CONAREPA residual? Una oficinita, esas cosas extrañas que suceden en la administración pública, llena de telarañas, donde hay un señor y una empleada nada más, y donde están todos los expedientes de la CONAREPA. ¿Qué fue la CONAREPA? En la CONAREPA, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, y en las actas de responsabilidad institucional, los Graiber estuvieron en el 77. Pero el 24 de marzo de 1976 no estaban los Graiber, estaban los peronistas, los que había caído el gobierno. Estaba el papá de Jorge Tayana, estaba don Jorge Zeppernich, gobernador de la provincia de Santa Cruz, estaba quien fuera presidente de la Argentina, Carlos Menem, estaba también Lorenzo Miguel, estaba Diego Ibáñez, sindicalistas, dirigentes políticos. Esos estaban en la Comisión de Responsabilidad. Eran interdictados en todos sus bienes. Creo que estaba también usted, ¿no es cierto, Papaleo? No estaba todavía, no tenía, bueno. Había un montón de gente, yo no recuerdo en este momento los nombres, pero eran los principales dirigentes del gobierno y también algunos con mucha historia dentro del peronismo, todos con historias, encontradas por ahí, pero todos con historias. Recuerdo, me gustaría que pudiéramos ver cuando Videla se refiere en la publicación, llama conferencia de prensa el día 19 de abril, y se refirió al caso Graiber en su exposición. Ante los periodistas reunidos en el Comando en Jefe del Ejército, dijo que la Junta Militar había dispuesto a aplicar sanciones a 6 de los implicados. La investigación se agotará y será llevada hasta las últimas consecuencias. Importantes revelaciones sobre la acción subversiva. Se vinculaba al grupo Graiber con el grupo Montoneros. Lo que es interesante es ver en la bajada de la foto de Videla con todos los periodistas reunidos en el Comando en Jefe, es un lugar en el que yo he estado, una frase que dice: el hombre necesita de la libertad para realizarse. Esa frase la pronuncia el general Videla en la conferencia de prensa y se la titulan así. La verdad que a mí nunca me dedicaron a un titular de ese, y yo digo cosas lindas también, pero nunca pude lograr un titular de esa naturaleza. Bueno, afortunados los otros. Para terminar con lo que es la etapa de apropiación iniciada el 24 de marzo de 1976, es interesante ver lo que mencionó ya el doctor González Arzac, que son las dos tapas de los dos diarios, las tres en realidad era La Razón, porque eran tres los diarios, La Razón de Patricio Peralta Ramos, Clarín y La Nación, publican
a la opinión, bajo el título de la opinión pública, la portada donde cuentan cómo La Nación, Clarín y La Razón adquirieron las acciones clase A de Papel Prensa previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe. Dicen, los 3 diarios emprendieron las gestiones de compra del paquete accionario en consulta con la Junta de Comandantes en Jefe y la Secretaría General de la Presidencia de la República. Y luego de obtenida la conformidad, a este alto nivel con el señor Ministro de Economía, entonces Martínez Dios, y el señor Secretario de Estado de Desarrollo Industrial. No hallándose objeción alguna, se celebraron el 2 de noviembre de 1976 los contratos de compra de las acciones. Esta adquisición la efectuó FAPEL, Sociedad Anónima, en nombre de los 3 diarios, a Galería Da Vinci, Rafael Llanover y sucesión de David Graeber. Pero hay un tema que me interesa porque en el párrafo anterior dicen: con la producción de Papel Prensa, Sociedad Anónima, y la de Papel de Tucumán, Sociedad Anónima, en vías de realización, se cubren las necesidades promedio del consumo interno, evitando ya los riesgos anteriores del control político de la prensa a través de la manipulación de los cupos y precios del papel, lo que ha venido siendo denunciado sistemáticamente por la mayoría de los diarios del interior. Es como si hubiera una suerte de proyección sobre lo que iban a hacer, una suerte de el otro yo, que realmente en algún momento siempre aflora. Y la última parte, como surge de todo lo expuesto, la transacción se celebró a la luz pública y con el conocimiento previo y posterior del Estado, en defensa de la libertad de prensa, de conformidad con una típica tradición argentina y respetando uno de los soportes de nuestro estilo de vida. Durante esos años se escuchaba mucho el tema defender nuestro estilo de vida. Nunca pude entender exactamente a qué se referían cuando hablaban defender nuestro estilo de vida. Yo no creo que la desaparición, la tortura, la censura, la falta de libertad, la supresión de la división de los poderes pueda haber formado en algún momento del estilo de vida de los argentinos. Eso no es cierto. Luego empieza lo que yo considero la segunda parte, y que lo señaló muy bien la licenciada Pagliari como economista, y que es cómo empieza a funcionar a partir de ese momento Papel Prensa, Sociedad Anónima, no ya como una empresa de paja, como era Papel, sino como una empresa hecha y derecha que produce el principal insumo de los diarios, que es, también coincidimos con Clarín, el papel. Sin papel no hay palabra impresa. Y aparece el pacto de sindicalización, celebrado el 18 del 77, 18 de agosto de 1977. Es realmente un documento imperdible, es el que encontramos en La quiebra de la razón, y establece 2 ejes fundamentales. ¿Qué iban a hacer si alguno quería vender? ¿Cómo tenían que vender? ¿Y a dónde tenían que remitir el valor? Ahí sí aparecían los verdaderos valores. Y la otra es cómo iban a votar todos, no en representación de Papel Prensa, sino en representación de sus diarios ante Papel Prensa. Y acá también es muy importante porque este convenio entre accionistas lo firma la señora Ernestina Laura Herrera de Noble, por Arte Gráfico Editorial Argentino, por La Nación Bartolomé Mitre y por La Razón el señor Ricardo Peralta Ramos. Entre otras cosas, deciden conformar un comité de dirección, para hacerlo
más claro, sí, un comité directivo. El comité directivo estaría integrado por Bartolomé Mitre, por La Nación, por Patricio Peralta Ramos, por La Razón, y por Héctor Manieto, por Clarín. Este era el corazón, el verdadero sistema de decisión de Papel Prensa desde 1977 hasta hace pocos días, cuando tomó Estado Público esto que estaba oculto y decidieron que ese acuerdo de sindicalización ya no existía más. En los hechos siguen votando juntos. Pero es interesante porque uno muchas veces ve profusos editoriales veo acá varios legisladores, legisladoras, senadores, diputados de distintos partidos también, cómo tenemos que votar o cómo tienen que votar los legisladores y cómo se acusa a los legisladores cuando votan de tal o de cual forma. Yo quiero leerles lo que constituye una verdadera obra maestra de la mayoría automática. Decisiones. Decisiones. Ejercicio del poder de voto. Esto es documento, vuelvo a reiterar, no es opinión, no es adjetivación, es documentar. Las distintas decisiones a tomar entre las tres empresas se tomará a nivel de un comité directivo integrado por los tres representantes antes mencionados. Será función del comité directivo la conducción total de Papel Prensa Sociedad Anónima y tomar las decisiones sobre todos y cada uno de los asuntos que deban tratarse a nivel de directorio de Papel Prensa Sociedad Anónima. Adoptada esta decisión, deberá ser propiciada en el directorio de Papel Prensa por los directores que actúen en el mismo propuestos por las tres empresas. Son los que recomiendan a los diputados y senadores que voten de acuerdo a lo que se les ocurra a ellos y que todo aquel que no vote de acuerdo a lo que dice. Ahora uno entiende cómo votan algunos en la Cámara cuando ve este comité directivo. Debe haber un comité directivo que ha sindicalizado porque en el punto 2, cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. Las empresas firmantes de este convenio se comprometen y obligan a propiciar y o promover, votar y hacer votar en forma uniforme todas y cada una de las decisiones tomadas por el comité directivo organizado en este convenio, tanto en las asambleas generales de accionistas como en las reuniones del directorio de Papel Prensa Sociedad Anónima y en las reuniones del comité ejecutivo estatutario del Papel Prensa Sociedad Anónima y en general en la dirección y conducción de la empresa. Así manejaron y siguen manejando en los hechos, por eso tenemos un administrador judicial y por eso también querían dejar en minoría, en el único órgano donde el socio minoritario, que es el Estado, tiene la fiscalización, porque las minorías en todo caso deben fiscalizar, tampoco querían eso. Pero esta es en la forma en que conducen sus empresas. Yo tengo la sensación que este comité directivo no solo orienta el voto de los representantes que están en Papel Prensa, tengo la sensación de que también orienta, dirige, digita y ordena otras votaciones en verdaderas sindicalizaciones inentendibles. Será necesaria la unanimidad de las empresas en los siguientes supuestos. Que se traten cuestiones, esto también es importante. Será necesaria la unanimidad de las empresas en los siguientes supuestos. Que se traten cuestiones en que la resolución pueda afectar
la política de las empresas firmantes del presente convenio. Esto es clave. Esto está prohibido, porque en definitiva terminan afectando los intereses del socio minoritario, o en definitiva, antes que propiciar la rentabilidad de Papel Prensa o los intereses de Papel Prensa, sociedad anónima, la que están obligados a hacer, tienen que privilegiar los intereses de los diarios que representan y, por lo tanto, si hay que perjudicar a Papel Prensa, se lo perjudica. Por eso, la venta bajo costo para ellos y a otro costo mucho mayor para los diarios, o que tengan que importar los otros diarios, las maniobras que relataba la señora Pagliari, la licenciada Pagliari, representante del Estado Nacional en Papel Prensa. Por estas cosas hemos tenido que solicitar la administración judicial y por estas cosas tuvimos que involucrarnos como nos involucramos y realizar el informe que realizamos. No es para controlar a nadie, es simplemente para que dejen de controlar a todos los argentinos y perjudicar fundamentalmente y dejen fundamentalmente que la seguridad jurídica y las reglas del libre comercio y la libre competitividad en serio puedan ser gozadas por todos los empresarios editoriales y no editoriales de la República Argentina. Esto es lo que realmente queremos. Esto se ha producido hasta el momento. Este pacto de sindicalización, como les decía, no había sido denunciado y lo encontramos, mejor dicho, había sido denunciado en 1985 por una nota en la Comisión Nacional de Valores. El problema es cuando fuimos a buscar el convenio, no encontramos el convenio, estaba la nota sola. Y cuando fuimos a la Inspección General de Justicia tampoco estaba. Yo quiero decirles que el expediente del precio de Papel Prensa desapareció 2 veces en el Ministerio de Economía durante los años 80. Por eso, cuando uno termina de leer, de ver, uno que es abogado y que además trata de no adjetivar, yo debo decirles que cuando uno termina la lectura de todo queda con un sabor amargo, pero con una certeza que yo traía de hacía mucho tiempo. Yo confirmé esa certeza que muchos me deben haber escuchado hablar cuando era legisladora. Que hay un poder en la República Argentina que es un poder que está por sobre quien ejerce la primera magistratura, en este caso la presidenta, también por sobre el poder legislativo, y mal que me pese también por sobre el Poder Judicial, más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho en construir independencia. Yo siento que hay un poder que, como todo verdadero poder, y remedando un poco a Saint-Exupéry, es invisible a los ojos, pero que aflora en algún momento de la historia. Y yo creo que hace décadas que los argentinos y los poderes del Estado tienen una subordinación hacia determinados intereses, opresiones o ejercicios. Esto lo vi en todo el desarrollo de este expediente, en todos los análisis que hice, en ese decir que nadie podía aguantar 3 o 4 tapas de tal o cual diario. Yo ya debo llevar un récord, pero no es importante eso. No es importante. Yo lo que quiero es interpelar a la sociedad argentina y fundamentalmente, más que a la sociedad, a los poderes del Estado Nacional, porque en Papel Prensa el 27, casi el 28%, no es del gobierno, es del Estado Nacional, es de todos los argentinos. Por eso los que piensan
o escriben que queremos apoderarnos de Papel Prensa, yo lamento desilusionarlos y no ser funcional a sus intereses. Estos expedientes, el señor Procurador del Tesoro, como jefe de los abogados del Estado, y el señor Secretario de Derechos Humanos harán las presentaciones judiciales en los estrados judiciales que corresponda para juzgar, porque yo creo en la división de poderes, tengo la certeza absoluta de cómo sucedieron las cosas, pero solamente los jueces de la Nación y de la República pueden condenar. Yo no es que no pueda, tampoco quiero, porque yo creo en serio en la división de poderes. Pero además, quiero también, porque tengo la obligación como titular del Poder Ejecutivo, de dar un encauce a esta situación que lleva 33 años de manejo absolutamente oscurantista, con prácticas desleales comerciales, con prácticas desleales e infieles hacia su socio minoritario, hacia los propios accionistas. Hay un 1, y pico % aproximadamente de acciones de Papel Prensa, sociedad anónima en el mercado, titulares de esas acciones. Y voy a enviar al otro poder del Estado, en el cual somos minoría en ambas cámaras, enviar un proyecto de ley que será enviado en el curso de esta semana y cuyos ejes fundamentales serán, en primer término, declarar de interés público la producción de pasta, celulosa y papel de diario su distribución y comercialización. Ese proyecto de ley también encomendará al Poder Ejecutivo a realizar un marco regulatorio de este insumo básico y producido monopólicamente por una sola empresa, con premisas fundamentales como de tratamiento igualitario para todos los diarios de la República Argentina en precio, condiciones y cantidad. También deberá impulsar una política de mayor inversión en la que el Estado está dispuesto, como socio minoritario, a participar en la porción que le corresponda, para que no deba importarse papel prensa en la República Argentina, papel para la prensa, y que todo sea producción nacional. ¿Qué fue? Debo reconocerlo. ¿Qué fue? Debo reconocerlo, mal que me pese, fue un viejo proyecto desarrollista, de aquí miro a algunos desarrollistas, que fue impulsado por un gobierno de facto, como fue el del general Onganía, y fue todavía más perfeccionado por el del general Lanusse, que exigía compra nacional, inclusive para todas las máquinas, salvo aquellas que espero que mañana nadie titule Cristina defendió a Onganía y Lanusse. Pero bueno, es el riesgo. Pero es el riesgo de decir la verdad, porque la verdad, cuando uno ve las políticas que en este punto se desarrollaron en esos dos gobiernos de facto y en el posterior, realmente, yo sé que a algunos no les va a gustar que lo diga, pero yo soy sincera ante todos. Algunos, al lado de los que vinieron, parecían princesas realmente. Quiero también decir, y para que se queden tranquilos, que esa ley también impulsará
construcción de una comisión bicameral de seguimiento, porque queremos someter al Parlamento el marco regulatorio, algo que nunca se hizo en la República Argentina. Queremos que cada uno de los legisladores, queremos que cada uno de los partidos políticos que han sido votados por los ciudadanos y tienen representación en el Parlamento opinen y voten como mejor les parezca. No vamos a exigir sindicalización de votos. A lo mejor se lo exigen de otro lado. Nosotros no. Y voten. Ese marco regulatorio. Pero además queremos que miembros de esa comisión fiscalizadora de seguimiento bicameral participe también como observadora en las reuniones de directorio, de papel prensa, para que realmente haya control. Van a ver que no nos van a tener que controlar a nosotros. A los que van a tener que controlar, como en toda sociedad, es a los que conforman el sistema de decisión, no es una cosa únicamente de papel prensa. En todas las sociedades hay que vigilar y controlar a los que construyen y deciden la voluntad societaria, que son los que tienen mayoría. Yo quiero darle transparencia absoluta para que nadie, absolutamente nadie, pueda ser inducido a engaño. Quiero un país diferente en serio. Yo quiero una democracia sin tutelajes y sin que tengan temor los políticos a ver qué dice tal diario o tal otro de mí, o si aparezco, o si me borran, o si me arman una operación. Quiero una sociedad sin miedos, porque debo decir algo también. No solamente los políticos sienten miedo. Yo he hablado con muchísimos empresarios. Importantísimos empresarios de la República Argentina. Todos saben que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Importantísimos empresarios que también tienen temor a que aparezca una operación de prensa en tal o cual lugar y su empresa, su prestigio comercial, sea mancillado de un solo golpe y perder tal vez lo que le costó toda una vida construir. Eso existe. No es solamente atributo de los políticos. Y es mentira que todos los que tienen poder económico son los únicos y los que más tienen poder en la República Argentina. En un mundo donde importantísimos cientistas políticos, ni siquiera argentinos, hablan de la importancia que han adquirido en el posmodernismo y en el siglo XXI, los medios de comunicación, saben de lo que estoy hablando. Yo quiero en serio políticos que cuando hablen o voten, lo hagan con la convicción de que es eso lo que piensan y los intereses, que no tienen por qué coincidir con los del gobierno. Yo quiero decirles que ese poder no fue el de los militares, porque los militares hoy, por lo menos gran parte de los que cometieron atroces violaciones, están muertos y están siendo juzgados. Hasta Martínez de Oz está preso también por un caso bastante parecido vinculado a delitos económicos. Eso sí, a Martínez de Oz lo tienen en Cabañán y a Checolás lo tienen en Marcos Paz. Son las cosas que da también el estatus jurídico de cada ciudadano. Somos todos iguales, pero no tan iguales muchas veces. Por eso, con la justicia actuando, más allá de las dudas que muchas veces tenemos, con el poder legislativo, con el que no contamos mayoría, también interviniendo, confiamos realmente en que la democracia argentina pase esta verdadera
prueba del ácido. Yo no quiero terminar con el sabor amargo de lo que hemos hablado, porque pareciera que entonces esto que relaté es la Argentina que vivimos hoy, una historia oscura, una historia sórdida, una historia de vejaciones, de humillaciones, que la vivimos. Algunos la vivieron más que otras porque las sufrieron en su propio cuerpo. Frente a eso no hay palabras para decir. Yo quiero terminar con otra historia de otra Argentina. Yo quiero terminar con la historia de Brian Toledo. Ustedes me dirán, esta está loca, ¿quién es Brian Toledo? Yo les voy a explicar. Brian Toledo es un chico de 16 años que vive en Marcos Paz, en un hogar muy, pero muy humilde, tan humilde que era casi un rancho, con su madre y sus 2 hermanos, y que hoy el intendente está ayudando a reconstruir. Ese joven, cuya madre hasta hace muy poco tiempo trabajaba por horas en casas de familia y que hoy es una cooperativista del Plan Trabajar. Ese joven es el que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas Juveniles hace unos pocos días. En la competencia por jabalina. Es un joven muy humilde que, sin embargo, pese a hacer deportes, es además el abanderado de su escuela, de la escuela polimodal ahí en Marcos Paz. Y fue al que hace 15, 20 días atrás le entregué la bandera argentina cuando vinieron los 59 jóvenes becados por la Secretaría de Deportes. A Brian lo descubrimos increíble, parece casi una parábola. Lo descubrimos en un campeonato Evita. Allí surgió, ahí la Secretaría lo identificó y ahí la Secretaría lo becó. Hoy tiene una beca de 2.500 pesos por mes, que no es mucho, pero que le permite dedicarse por entero y haber obtenido una medalla de oro en atletismo luego de 62 años que Argentina no obtuviera ninguna medalla. A este joven, ejemplo de la Argentina que queremos, cuando le entregué la bandera, porque además de abanderado del colegio, fue el abanderado de la delegación argentina a los Juegos Juveniles Olímpicos de Singapur. Lo recuerdo muy bien, no sé si estará grabado por Canal 7, porque estaba Canal 7 presente. Le dije, Brian, había sacado fotos con su madre y sus 2 hermanitos, Brian, cuando tires la jabalina, imagínate que con la jabalina va la bandera argentina y clavala lo más lejos posible. Parece ser que no creo que se haya recordado de mí. ¿Saben de qué creo que se acordó? Se debe haber acordado de su casa, de su madre, de sus hermanos, de las cosas que seguramente habrá tenido que vivir y de que hoy, porque alguien se acordó de él, no un gobierno, sino el Estado, el único que puede acordarse de estos jóvenes y darle las oportunidades que nunca tuvieron cuando tienen valores. Yo creo que pensó en todas esas cosas. Por eso quiero terminar con la historia de Brian Toledo. Hay millones de Brian Toledos en la República Argentina. Todos los dirigentes políticos, cualquiera sea su partido, tienen la obligación moral de contribuir con todas sus acciones a que estas cosas sigan siendo posibles en la Argentina. Y cuando piensen en qué decisión tomar, si ya tienen su vida resuelta, como la mayoría de hecho la tienen, que piensen en qué país le quieren dejar a sus hijos, a sus nietos, que sea mucho mejor
que el que nos tocó vivir hasta ahora a nosotros. Muchas gracias por la atención y disculpen si he sido muy extensa. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, damos por finalizado el presente acto. Transmitieron hasta aquí, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LRA Radio Nacional Buenos Aires, LS82 Televisión Canal 7, la televisión pública, y RAE Radiodifusión Argentina al exterior, junto con todos los servicios de comunicación audiovisual del país, en directo desde la Galería de los Patriotas Latinoamericanos de Casa de Gobierno. A partir de este momento, los servicios integrantes continúan con la difusión de sus respectivos programas.